¿Qué pasaría si te dijera que el diluvio no es solo una historia antigua, sino un evento que pudo haber cambiado el destino de la humanidad para siempre? Realmente Noé construyó un arca gigantesca para salvar a su familia y a los animales. ¿O esta historia esconde secretos aún más profundos que desafían todo lo que sabemos sobre la historia del mundo? Durante siglos, el relato del diluvio ha intrigado a eruditos, arqueólogos y teólogos. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó realmente? ¿Habría sido un castigo divino sin precedentes, un fenómeno natural catastrófico, o tal vez una revelación oculta sobre el fin de los tiempos? Si hay algo que nos enseña la historia, es que todo mito tiene un grano de verdad. Y cuando observamos el diluvio, descubrimos que esta historia está lejos de ser solo una fábula. La Biblia nos dice que Dios decidió purificar la tierra debido al mal que se había extendido entre la humanidad. Génesis describe cómo Noé, un hombre justo, fue elegido para construir un arca enorme y preservar la creación en medio de la destrucción global. Pero aquí está el punto que pocos exploran. ¿Hay alguna evidencia real de este evento? ¿Podría la ciencia confirmar o refutar este episodio bíblico? Existen registros históricos, restos arqueológicos e incluso mitos de civilizaciones antiguas que relatan un gran diluvio. ¿Es una coincidencia o una prueba de que algo grandioso realmente sucedió? Con cada nuevo descubrimiento surgen aún más preguntas. ¿Qué pudo haber causado esta inundación colosal? ¿Un impacto de asteroide? ¿Un cambio climático abrupto? ¿El colapso de antiguos glaciares? ¿Qué pasaría si la Biblia no solo hablara de un acontecimiento histórico, sino de un ciclo que puede repetirse? Porque verás, muchas culturas antiguas hablan de un acontecimiento parecido al diluvio, desde los sumerios hasta los nativos americanos. ¿Por qué civilizaciones que nunca se cruzaron comparten la misma historia? Otro punto intrigante son los detalles del relato bíblico. ¿Cómo logró Noé reunir y mantener tantos animales dentro del arca? ¿Cómo sobrevivió tanto tiempo? ¿Podría este acontecimiento ser una metáfora de algo más grande? Algunos eruditos creen que el arca de Noé puede haber sido más que un simple barco. Tal vez conocimiento perdido de la humanidad antigua, tecnología superior o incluso un mensaje profético sobre el futuro. Y esto es de lo que nadie habla. El diluvio no fue solo un acontecimiento aislado, sino un hito en la historia de la humanidad. A partir de ese momento surgieron civilizaciones con nuevas creencias, nuevas formas de gobierno y una nueva relación con lo divino. ¿Pudo este acontecimiento haber moldeado el mundo tal como lo conocemos? Si esta historia es cierta, entonces hay algo extremadamente importante que debemos entender. Lo que ocurrió en el diluvio no es algo del pasado, puede ser una advertencia para el futuro. Si la corrupción de la humanidad condujo a este acontecimiento en el pasado, ¿estamos repitiendo los mismos errores hoy? ¿Nos acercamos a un nuevo ciclo de purificación? ¿Sobre qué podrían estar tratando de advertirnos la Biblia y otras escrituras antiguas? Prepárate, porque lo que estamos a punto de revelar podría cambiar la forma en que ves esta historia para siempre. Antes de profundizar en este misterio, quiero invitarte a un momento especial. Si esta historia del diluvio te hace reflexionar sobre el mundo en el que vivimos hoy, si sientes en tu corazón que necesitamos estar más conectados con Dios, deja tu petición de oración en los comentarios. La oración tiene un poder transformador y así como Noé halló gracia ante el Señor en tiempos difíciles, también nosotros podemos buscar su presencia en nuestras vidas. Oremos juntos. No importa cuál sea tu necesidad, cree que Dios escucha cada clamor. Escribe tu oración en los comentarios e intercedamos unos por otros. La Biblia nos enseña
que donde dos o más estén reunidos en su nombre, allí Él estará. Así que, únete a esta cadena de fe. Y si te está gustando este estudio profundo del diluvio y quieres más contenido como este, deja tu like y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a llegar a más personas y difundir la palabra de Dios. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video, porque aún tenemos mucho que revelar sobre este acontecimiento que cambió el destino de la humanidad. Ahora, continuemos con esta investigación bíblica y descubramos la sorprendente evidencia que puede demostrar que el diluvio fue mucho más que una leyenda. A continuación se presenta el desarrollo del Putema 1, el origen del relato del diluvio, manteniendo una narrativa atractiva, reveladora y misteriosa. Desde los albores de la humanidad, la idea de un gran diluvio que destruyó casi toda la civilización ha sido contada y recontada en diferentes culturas alrededor del mundo. Pero ¿qué hace que esta historia sea tan poderosa y perdurable? La Biblia nos da el relato más famoso de este evento en Génesis, describiendo cómo Dios, viendo la corrupción y la maldad que reinaban en la tierra, decidió limpiarla con un diluvio masivo, eligiendo a Noé y su familia para ser los guardianes de un nuevo comienzo. Noé, descrito como un hombre justo y honesto, recibió la orden de construir un arca gigantesca que albergaría parejas de todas las especies de animales para asegurar la continuidad de la vida. Pero, ¿sería esta historia solo un mito religioso o habría evidencia de que algo así realmente sucedió? El relato bíblico no es el único que menciona un gran diluvio que devastó el mundo. Civilizaciones antiguas como los sumerios, los babilonios, los griegos e incluso los pueblos indígenas de América tienen sus propias versiones de esta catástrofe. La Epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad, escrito miles de años antes del Génesis, describe a un héroe llamado Utnapishtim, quien fue advertido por un dios de una destrucción inminente y recibió la orden de construir un gran barco para salvar a su familia y sus animales. La similitud entre este relato y el de la Biblia es sorprendente. Podría ser una coincidencia o una evidencia que una verdadera tragedia marcó la historia de la humanidad. Si tantas culturas diferentes hablan de un gran diluvio, surge la pregunta: ¿cuál fue el verdadero origen de esta historia? ¿Pudo este evento haber sido un castigo divino, como se describe en la Biblia? ¿O podría estar relacionado con un desastre natural de proporciones globales? Algunos investigadores creen que cambios climáticos abruptos en el pasado, como el final de la última edad de hielo, podrían haber provocado inundaciones devastadoras. Otros teorizan que el colapso de antiguos glaciares o incluso la erupción de volcanes submarinos podrían haber generado un fenómeno tan catastrófico que quedó inmortalizado en la memoria de los pueblos antiguos como un acto de ira divina. Pero hay algo aún más intrigante en este misterio. Si el diluvio fue un acontecimiento real, ¿cuál fue su verdadera causa? La Biblia sugiere que la corrupción moral de la humanidad ha alcanzado un nivel insoportable a los ojos de Dios, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica. Todavía hay quienes creen que esta corrupción estaba ligada a la presencia de los Nefilim, los gigantes mencionados en Génesis 6, que serían el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Podría esto indicar una interferencia sobrenatural que alteró el orden natural de la creación? ¿Qué pasaría si el diluvio fuera en realidad un intento divino de borrar un linaje corrupto? Además de las interpretaciones religiosas, los científicos están buscando evidencia geológica que pueda probar un evento a gran escala. El Mar Negro, por ejemplo, alguna vez fue una zona de tierra habitable, hasta que un aumento drástico en el nivel del agua inundó todo allí.
Algunos arqueólogos creen que este diluvio puede haber sido la base histórica del relato bíblico del diluvio. Otras teorías sugieren que un cometa o asteroide pudo haber chocado con la Tierra, causando tsunamis devastadores. Pero si estos acontecimientos realmente ocurrieron, ¿cómo lograron tantas culturas diferentes preservarlos en sus tradiciones? ¿Cómo es posible que pueblos separados por océanos tengan historias tan similares? Y hay otro detalle fascinante que pocos conocen. En el relato de Génesis, Dios no solo destruye, también renueva. Noé, su familia y los animales representan un nuevo comienzo, un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El diluvio no es solo una historia de destrucción, sino de redención. Y si hay algo que aprender de esta narración, tal vez sea el hecho de que, incluso en medio del caos, siempre hay un camino hacia la salvación. Noé no era perfecto, pero fue hallado digno ante los ojos de Dios. Y esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Estamos viviendo tiempos similares a los días de Noé? Si hubiera un nuevo juicio, ¿quién estaría dispuesto a sobrevivir? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el diluvio fue un acontecimiento real o solo un mito con lecciones espirituales? Comenta a continuación tus pensamientos sobre esta historia. Y si puedes, escribe. La verdad necesita ser revelada. Así que sabemos que has estado siguiéndonos hasta ahora. Tu comentario nos ayuda a difundir este mensaje y seguir trayéndote más contenido como este. El mundo antes del diluvio era muy diferente de lo que podemos imaginar. La Biblia describe una época donde los hombres vivieron durante siglos. La tierra era fértil y abundante, pero al mismo tiempo la corrupción y el mal se apoderaron de todo. Génesis nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Cómo era esta sociedad que llevó a Dios a tomar la decisión de destruirla por completo? Existen teorías de que el mundo antediluviano podría haber sido tecnológicamente avanzado, poseyendo conocimientos que se perdieron por completo después de la destrucción. Algunos investigadores especulan que este periodo podría haber estado marcado por descubrimientos impresionantes, mucho más allá de lo que imaginamos. ¿Hubo civilizaciones que dominaron tecnologías ocultas? ¿Podría ser que la humanidad, antes del diluvio, ya hubiera alcanzado un nivel de desarrollo que desafiaba incluso las leyes divinas? Además, hay un detalle que pocas personas notan. En el relato bíblico hay una mención intrigante de los Nefilim, descritos como los gigantes que estaban en la tierra en aquellos días. Muchos creen que estos seres fueron el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, creando una raza híbrida que corrompió a la humanidad. Pero ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Algunos eruditos sostienen que podrían ser ángeles caídos que se mezclaron con los humanos, trayendo consigo conocimientos prohibidos. Si esta teoría es cierta, podría explicar por qué la civilización antediluviana se volvió tan corrupta que Dios necesitó intervenir directamente. Esto plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasaría si el diluvio no fuera solo un castigo, sino una forma de erradicar este linaje corrupto? Si los Nefilim representaban una amenaza para el plan de creación de Dios, tiene sentido que Dios decidiera acabar con esa civilización y empezar de nuevo. Pero, ¿este linaje se ha extinguido por completo? ¿O aún quedan restos de ello entre nosotros hoy en día? La evidencia de que algo muy diferente existió en el mundo antediluviano no termina ahí. Hay informes de estructuras antiguas que desafían las explicaciones arqueológicas convencionales. Construcciones como las pirámides de Egipto
los templos subterráneos de Göbekli Tepe e incluso ciudades hundidas que parecen haber sido construidas antes de la historia registrada, plantean muchos interrogantes. ¿Podrían estos monumentos ser los restos de una civilización perdida que fue destruida por el diluvio? ¿Podrían ser los restos de una cultura avanzada que de alguna manera sobrevivió y transmitió sus conocimientos a las generaciones posteriores? Los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de épocas en que los dioses caminaban entre los hombres, y muchos de estos relatos tienen sorprendentes similitudes con la narrativa del Génesis. Pero si hubo un mundo tan extraordinario antes del diluvio, ¿por qué encontramos tan poca evidencia física de él? La respuesta puede estar en la magnitud del acontecimiento mismo. Imaginemos un mundo entero sumergido, un desastre de proporciones globales que no solo destruyera ciudades, sino que alterara por completo el paisaje de la Tierra. El impacto de un diluvio global habría enterrado civilizaciones enteras bajo el lodo y los sedimentos, borrando casi todos los rastros de esta era antigua. Algunos investigadores sugieren que los fósiles encontrados en grandes concentraciones, como los de mamuts en Siberia o los de dinosaurios en capas de sedimentos empinadas, pueden ser un reflejo de un evento catastrófico como el diluvio. Si esto es cierto, entonces existe la posibilidad de que aún haya mucho más enterrado bajo los océanos y los bosques, esperando a ser descubierto. Lo más intrigante es que si esta historia realmente sucedió, no es solo un cuento del pasado, sino un mensaje para el futuro. Jesús mencionó los días de Noé al hablar del fin de los tiempos, advirtiendo que, así como en ese periodo, la humanidad podría nuevamente alejarse de Dios y encaminarse hacia la destrucción. ¿Estamos repitiendo los mismos errores del mundo antediluviano? La corrupción, la violencia y la búsqueda desenfrenada de poder y conocimiento prohibido no son temas lejanos a nuestra realidad. ¿Qué pasa si nos dirigimos hacia un nuevo ciclo de purificación? Si el diluvio fue un acontecimiento global para reiniciar la humanidad, ¿podría volver a ocurrir algo similar? Lo cierto es que esta historia plantea más preguntas que respuestas, y quizás sea precisamente eso lo que la hace tan fascinante. ¿Qué ocurrió realmente antes del diluvio? ¿Cómo era el mundo cuando fue destruido? ¿Existen rastros de esta civilización perdida que se nos ocultan? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el mundo antes del diluvio era mucho más avanzado de lo que imaginamos? ¿Hubo secretos prohibidos que fueron borrados de la historia? Escribe en los comentarios: los secretos del pasado necesitan ser revelados. Así que sabemos que estáis siguiendo y comprometidos con este misterio. Continuemos juntos este viaje de descubrimiento y descubramos qué más puede estar oculto detrás de esta historia. A continuación, se presenta la continuación de su hoja de ruta, que cubre los temas 3, 4 y 5 de una manera atractiva y detallada. La construcción del Arca de Noé es uno de los aspectos más fascinantes y controvertidos del relato del diluvio. La Biblia describe en detalle las dimensiones y especificaciones del barco, diciendo que debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, lo que, traducido a las medidas actuales, significa aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Esto haría del arca una estructura colosal para su época, una verdadera maravilla de la ingeniería. Pero ¿cómo pudo Noé, un hombre común y corriente, construir algo tan gigantesco? ¿Habría recibido ayuda sobrenatural o tendría acceso a conocimientos tecnológicos mucho más allá de lo que imaginamos para esa época? Otro punto intrigante es la logística detrás de la construcción. Según el relato bíblico, Noé pasó años trabajando en el arca, sin evidencia de que contaba con una tripulación numerosa que lo ayudara.
¿Tenía la sociedad de aquella época un nivel de desarrollo mayor del que suponemos? Algunos investigadores creen que el mundo anterior al diluvio pudo haber tenido técnicas de construcción avanzadas que se perdieron después de la catástrofe. Algunas estructuras antiguas, como los bloques de piedra perfectamente encajados de las pirámides o las ruinas de civilizaciones sumergidas, hacen que muchos se pregunten si realmente conocemos la verdadera historia de la humanidad. Y la cuestión de los animales plantea aún más preguntas. ¿Cómo logró Noé reunir todas las especies necesarias? ¿Cómo fue posible alimentar y cuidar a tantos animales en un espacio cerrado durante meses? La Biblia afirma que Dios trajo los animales a Noé, lo que indicaría un evento sobrenatural. Pero algunos estudiosos sugieren que quizá Noé no tomó todas las especies, sino más bien representantes de los principales tipos de animales, lo que permitió restablecer la biodiversidad después del diluvio. Incluso existe la hipótesis de que los animales podrían haber sido mantenidos en un estado de letargo, reduciendo sus necesidades de alimento y espacio. El momento en que comienza el diluvio marca el punto más dramático de la narración. La Biblia dice que se rompieron las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos se abrieron, indicando que el agua venía tanto de arriba como de abajo. Esto podría sugerir un evento geológico masivo, como erupciones volcánicas submarinas que liberaron inmensas cantidades de vapor y causaron lluvias torrenciales, o incluso un desplazamiento repentino de las placas tectónicas que inundaron vastas regiones de la Tierra. Algunos científicos sostienen que una catástrofe de esta magnitud podría haber sido provocada por el impacto de un asteroide, provocando enormes tsunamis y alterando por completo el clima del planeta. La intensidad del diluvio fue tan extrema que no hubo posibilidad de supervivencia para los que estaban fuera del arca. Imaginemos la desesperación de la gente al ver cómo el agua subía rápidamente, buscando refugio en los puntos más altos, dándose cuenta demasiado tarde de que no había escapatoria. El pánico, los gritos, los intentos de sobrevivir aferrándose a cualquier cosa que flotara. Sería un escenario apocalíptico, un acontecimiento que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Pero, ¿qué causó exactamente este diluvio global? Hay varias hipótesis que intentan explicar el origen del diluvio. Algunas teorías sugieren que la liberación repentina de inmensas cantidades de agua subterránea podría haber sido el gran detonante, ya que, según algunas investigaciones, hay océanos enteros de agua atrapados dentro de la Tierra. Si este depósito se hubiera liberado de una sola vez, los efectos habrían sido devastadores. Otra posibilidad intrigante involucra una colisión de un cometa o asteroide que habría desencadenado una serie de reacciones en cadena: incendios, cambios atmosféricos drásticos y tsunamis que podrían haber acabado con civilizaciones enteras. La geología proporciona algunas pistas de que pudieron haber ocurrido acontecimientos similares al diluvio. Algunas capas de sedimentos encontradas alrededor del mundo sugieren que, en algún momento remoto, la Tierra estuvo cubierta por una cantidad colosal de agua. Se han descubierto fósiles de animales marinos en las cimas de montañas, como el Himalaya, lo que plantea la pregunta: ¿cómo llegaron las criaturas del fondo del océano a miles de metros sobre el nivel del mar? ¿Podrían ser los restos de un diluvio global? Pero lo más impresionante es que esta historia no se limita al relato bíblico. Las civilizaciones de todo el mundo tienen mitos y leyendas sobre un gran diluvio. La Epopeya de Gilgamesh, un antiguo texto mesopotámico, habla de un diluvio increíblemente similar al de Noé. Los pueblos indígenas de América del Norte y del Sur también tienen relatos de un gran diluvio que destruyó todo, al igual que las antiguas culturas asiáticas. ¿Cómo podemos explicar
que pueblos separados por océanos hayan conservado historias tan similares. ¿Podría esto indicar que el evento fue real e impactó a la humanidad a nivel global? Independientemente de si el diluvio fue causado por un fenómeno natural o fue realmente un acto de Dios, la pregunta sigue siendo: ¿cómo alteró esta catástrofe el destino de la humanidad? El mundo después del diluvio nunca volvió a ser el mismo. Los pueblos se dispersaron, surgieron nuevas culturas y la misma manera en que la humanidad se organizaba parece haberse redefinido. Lo que existía antes de este acontecimiento puede haber sido borrado por completo, dejando solo fragmentos de una civilización que quizá nunca lleguemos a comprender del todo. Ahora quiero saber qué piensas sobre esto. ¿Crees que el diluvio fue causado por una explosión geológica, un impacto cósmico o fue un evento puramente divino? Escribe en los comentarios: la verdad está sumergida. Así que sé que has llegado hasta aquí y estás siguiendo esta investigación. Tu comentario es esencial para fortalecer esta comunidad y seguir explorando los misterios más profundos de la historia humana. La evidencia arqueológica del diluvio es uno de los aspectos más intrigantes de esta historia. Si un acontecimiento de tal magnitud realmente ocurrió, ¿dónde están las huellas? Podemos encontrar evidencia concreta de esta catástrofe en los registros de la Tierra. Lo cierto es que a lo largo de los años, científicos, arqueólogos y teólogos han buscado respuestas, y algunos descubrimientos plantean preguntas que desafían todo lo que sabemos. Algunas de estas evidencias sugieren que el mundo antiguo efectivamente fue devastado por un gran diluvio, y esto se refleja en fósiles, formaciones geológicas e incluso mitos difundidos por culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Una de las principales pistas proviene de formaciones geológicas encontradas en diferentes partes del mundo. Hay capas de sedimentos que indican un evento acuático de proporciones colosales. Algunas de estas capas contienen fósiles de animales terrestres mezclados con criaturas marinas, lo que sugiere que el agua cubrió repentinamente vastas áreas de tierra. Además, se han descubierto fósiles de peces y moluscos en regiones montañosas, incluso en la cima del Himalaya. ¿Cómo pudieron los animales que viven en el océano terminar en lugares tan altos? Esto indicaría que en algún momento el agua realmente cubrió todo. Otro punto fascinante es la existencia de ciudades sumergidas alrededor del mundo. Se han encontrado estructuras megalíticas que parecen haber sido construidas por civilizaciones antiguas bajo el agua, en lugares donde, según la historia oficial, nunca deberían haber existido asentamientos humanos. Un ejemplo sorprendente es la ciudad hundida de Dwarka en la India, cuyas ruinas fueron encontradas en el fondo del mar, lo que sugiere que una inundación masiva pudo haber sumergido civilizaciones enteras. Otro ejemplo es la enigmática estructura de Yonaguni en Japón, que parece ser una ciudad perdida bajo el agua. ¿Podría ser esto evidencia de que el mundo antediluviano fue destruido por un diluvio global? Pero si hay una evidencia que intriga a todos, es la posible ubicación del Arca de Noé. Según el relato bíblico, el arca reposó en el monte Ararat, en Turquía, después del diluvio. Esta montaña ha sido objetivo de numerosas expediciones, y a lo largo de los años, varios exploradores han afirmado haber encontrado rastros de la estructura del arca. En 1959, imágenes aéreas revelaron una formación inusual en la montaña, con dimensiones similares a las descritas en el Génesis. Desde entonces, los investigadores han investigado la zona y han encontrado patrones geológicos que se asemejan a una estructura de madera fosilizada. Pero la gran pregunta es: ¿esta formación es realmente los restos del Arca de Noé?
¿O simplemente una formación natural que se asemeja a una nave? Siguen realizándose expediciones y hay informes de personas que afirman haber visto partes de una antigua estructura debajo del hielo del monte Ararat. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado ninguna evidencia definitiva. ¿El arca fue completamente destruida por el tiempo? ¿O acaso los rastros de este acontecimiento se ocultaron deliberadamente, ya que su descubrimiento podría cambiar radicalmente la visión de la humanidad sobre el pasado? Hay teorías que sugieren que el verdadero lugar donde reposó el arca no es el monte Ararat, sino otra región aún inexplorada. ¿Podría haber una conspiración para mantener este secreto oculto? Otro punto intrigante es que no solo el cristianismo y el judaísmo hablan de un gran diluvio. Las culturas de todo el mundo tienen narrativas similares, lo que plantea la pregunta: si el diluvio fue solo un mito, ¿cómo es posible que tantos pueblos diferentes, que nunca tuvieron contacto entre sí, tengan historias tan similares? La epopeya de Gilgamesh, uno de los registros escritos más antiguos de la humanidad, describe a un hombre que recibe una advertencia divina para construir un barco gigantesco y salvar a su familia y a sus animales de un gran diluvio. Este relato, que proviene de la antigua Mesopotamia, es inquietantemente similar a la historia de Noé. Y no termina ahí. Los griegos tenían el mito de Deucalión, que sobrevivió a un diluvio divino en un barco. Los pueblos indígenas de América hablan de un gran diluvio que destruyó civilizaciones antiguas. Las culturas asiáticas, africanas e incluso de Oceanía tienen historias de un evento en el que el agua cubrió la tierra y solo un pequeño grupo de personas sobrevivió. ¿Cómo podemos explicar esta similitud? ¿Fue el diluvio un acontecimiento real que se transmitió de generación en generación? ¿O existiría un conocimiento ancestral que se transmitió de civilización en civilización? Si la humanidad realmente se enfrentara a un acontecimiento de proporciones tan catastróficas, se explicaría por qué algunas civilizaciones parecen haber surgido de la nada, ya con conocimientos avanzados. Algunas teorías sugieren que la humanidad postdiluviana fue reconstruida por sobrevivientes que llevaron consigo recuerdos del mundo antiguo y sus conocimientos. Esto puede explicar el hecho de que surgieran pueblos como los sumerios, los egipcios y los mayas. De repente tenía conocimientos sofisticados de astronomía, matemáticas e ingeniería. ¿Fueron estas civilizaciones los descendientes directos de los sobrevivientes del diluvio? Lo que parece claro es que esta historia no es solo un cuento moral o una metáfora espiritual. Hay evidencia en todo el mundo que indica que efectivamente ha ocurrido un acontecimiento catastrófico de proporciones globales. Si se trató de un juicio divino o de un desastre natural sin precedentes, sigue siendo un misterio. Pero una cosa es segura: el diluvio cambió la historia humana para siempre. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el arca de Noé realmente existió? ¿Crees que las ciudades hundidas son vestigios del mundo anterior al diluvio? Escribe en los comentarios: las huellas del pasado están ocultas. Así que sé que has llegado hasta aquí y estás siguiendo esta investigación. Tu comentario es esencial para que esta historia siga siendo explorada y revelada a más personas. Después de que las aguas comenzaron a retroceder y la tormenta finalmente amainó, Noé y su familia emergieron en un mundo completamente transformado. Todo lo que existía antes había sido borrado: ciudades, bosques, montañas y hasta el mismo clima de la tierra podría haber sido alterado drásticamente por el diluvio. Lo que una vez fue un mundo próspero y lleno de vida, ahora era un inmenso desierto de barro, un territorio desconocido donde los sobrevivientes tendrían que empezar desde cero.
El libro de Génesis nos dice que Noé y su familia recibieron la misión de repoblar la tierra y restaurar la civilización. Pero, ¿ocurrió este nuevo comienzo exactamente como se nos dice? ¿Cómo fue posible que un pequeño grupo de personas diera origen a todas las culturas y pueblos que conocemos hoy? Podría ser que en algún lugar del mundo aún haya rastros del primer asentamiento postdiluviano. La Biblia nos dice que Noé plantó viñas, estableció su familia y comenzó un nuevo ciclo para la humanidad. Pero esta transición no fue tan sencilla. Imagínese el impacto psicológico de presenciar un evento tan catastrófico y de repente darse cuenta de que todo lo que conocía ya no existe. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fueron los antepasados de todas las naciones que vinieron después. Pero aquí surge un misterio. Si la humanidad fue destruida completamente y solo sobrevivió esta familia, ¿cómo es posible que existan tantas lenguas diferentes, tantas tradiciones culturales repartidas por todo el mundo? ¿Pudo el mundo antediluviano haber poseído un conocimiento tan avanzado que de alguna manera se conservó? ¿O tal vez no todos los pueblos se extinguieron y otras civilizaciones sobrevivieron de maneras que aún no entendemos? Jesús menciona el diluvio como advertencia para el fin de los tiempos. Compara la corrupción de la humanidad en los días de Noé con lo que sucederá en los tiempos finales, advirtiendo que las personas estarán distraídas, viviendo sus vidas normalmente, sin darse cuenta de que el fin está cerca. Esta comparación nos lleva a una reflexión profunda. Estamos viviendo un ciclo similar al que ocurrió antes del diluvio. Si Dios utilizó este acontecimiento como medio para purificar la tierra, ¿qué significa esto para la humanidad hoy? Nos dirigimos hacia un nuevo juicio divino. Si observamos el estado del mundo hoy, es difícil no ver similitudes con el relato bíblico. Guerras, violencia, corrupción, inversión de valores, degradación de la naturaleza, todo parece indicar que vivimos en un periodo de gran decadencia moral. Al igual que en el tiempo de Noé, la mayoría de la gente ignora las señales como si nada estuviera sucediendo. Pero estamos al borde de un nuevo acontecimiento catastrófico. ¿Qué pasa si las señales ya están en todas partes, pero la humanidad simplemente se niega a verlas? La conexión entre el diluvio y el regreso de Cristo es uno de los temas más intrigantes de la Biblia. Muchas profecías apuntan a un futuro donde la humanidad enfrentará un gran juicio antes de la llegada del reino de Dios. ¿Podrían los días de Noé darnos pistas sobre lo que está por venir? Algunos eruditos creen que el mundo postdiluviano no solo fue un nuevo comienzo, sino también una advertencia de que todo puede volver a suceder. Si Dios destruyó el mundo una vez debido a la corrupción, ¿qué le impediría hacerlo otra vez? Además, esta próxima purificación ocurrirá de la misma manera o de una manera completamente diferente. La Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, un tiempo cuando todo será restaurado. Noé fue elegido para preservar a la humanidad y la creación, así como Cristo vino a ofrecer salvación a todos los que creen. El paralelismo entre estas dos historias es innegable. Así como solo la familia de Noé se salvó, la Biblia sugiere que solo aquellos que estén espiritualmente preparados sobrevivirán al juicio final. Esto plantea una pregunta esencial. ¿Qué significa estar preparado? Si hay algo que podemos aprender de la historia del diluvio es que Dios siempre da señales antes de actuar. Noé tuvo tiempo de construir el arca, tuvo tiempo de advertir a los demás, pero nadie le creyó. Hoy en día, las señales pueden estar a nuestro alrededor, pero ¿estamos prestando atención? ¿Estamos preparados para lo que viene? La humanidad fue advertida antes del diluvio y la humanidad está siendo advertida ahora. ¿Qué más nos puede enseñar esta historia?
¿Fue el diluvio un acontecimiento aislado o un patrón que se repite a lo largo de la historia? ¿Estamos recreando los mismos errores de los días de Noé? Quiero saber tu opinión. ¿Crees que nos estamos acercando a un nuevo ciclo de purificación? ¿Podría ser que las señales ya sean visibles y la mayoría de las personas simplemente opten por ignorarlas? Escribe en los comentarios: la historia se repite, así que sabemos que estás siguiendo esta investigación hasta el final. Tu comentario es esencial para que podamos ampliar esta discusión y llegar a más personas con este mensaje. El papel de Noé como modelo de fe y obediencia es uno de los aspectos más sorprendentes del relato del diluvio. Fue elegido de una generación corrupta porque era un hombre justo y recto, alguien que caminó con Dios en un tiempo en que la maldad dominaba a la humanidad. Pero podemos entender qué significa realmente esta obediencia. Imaginemos la situación. Dios da una orden absurda para los estándares humanos, pidiendo a un hombre que construya un barco gigantesco, lejos de cualquier mar, y que se prepare para algo que nadie había visto nunca antes. No hay registro de lluvia antes del diluvio, por lo que la idea de que la tierra estaría cubierta de agua era completamente inimaginable. Sin embargo, Noé no cuestionó ni dudó. Simplemente hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Esto nos lleva a una profunda reflexión. ¿Cómo reaccionaríamos si estuviéramos en el lugar de Noé? En una época en la que seguir a Dios significaba ir contra toda la sociedad, él se mantuvo firme. Trabajó durante años en la construcción del arca, escuchando burlas, siendo ridiculizado y desacreditado, pero nunca se rindió. La fe de Noé no se basaba en lo que podía ver, sino en lo que Dios había prometido. Esto nos enseña una valiosa lección. ¿Cuántas veces dejamos de seguir lo que Dios pone en nuestro corazón solo porque no tiene sentido a los ojos humanos? ¿Cuántas veces permitimos que las opiniones de los demás nos impidan actuar con fe? Pero hay algo aún más intrigante en esta historia. Si el diluvio fue un evento planeado por Dios para que la humanidad comenzara de nuevo, ¿por qué no destruyó simplemente a los malvados de alguna otra manera? ¿Por qué fue necesario un acontecimiento tan grande y catastrófico? Muchos eruditos creen que la respuesta puede estar en la presencia de los Nefilim. Si estos seres realmente existieron y representaban una amenaza para la creación original de Dios, el diluvio no fue solo un juicio, sino un medio para restaurar la pureza de la humanidad. Había algo en la genética de aquellos tiempos que necesitaba ser erradicado. Podría ser que el mal estuviera tan arraigado que solo una purificación total pudiera resolver el problema. Esta teoría plantea preguntas inquietantes. ¿Qué pasaría si Noé no solo fuera un hombre moralmente justo, sino el último de su linaje en mantener la esencia original de la creación? La Biblia nos dice que Noé era puro en su generación, lo que puede indicar no solo santidad espiritual, sino un linaje preservado de la corrupción genética de los Nefilim. Si esta teoría es cierta, significaría que el diluvio no fue solo un castigo, sino una medida necesaria para asegurar que el plan de Dios para la humanidad continuara. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Se ha eliminado completamente esta corrupción? ¿O podría haber restos de ello entre nosotros hasta el día de hoy? Los Nefilim son una de las figuras más enigmáticas de la Biblia. Aparecen brevemente en Génesis 6, pero sus implicaciones son profundas. Si estos gigantes fueran realmente descendientes de ángeles caídos, como muchos creen, significaría que el mundo antes del diluvio estaba bajo una oscura influencia sobrenatural. Estos seres podrían haber traído conocimientos prohibidos a la humanidad, acelerando su desarrollo tecnológico, pero también su corrupción moral. Muchas culturas antiguas hablan de seres divinos que enseñaron a los hombres secretos que no debían ser revelados.
Los sumerios hablan de los Anunnaki, los griegos de los titanes, los egipcios de dioses que caminaban entre los hombres. ¿Podría ser esto un recuerdo distorsionado de los Nefilim y la era antediluviana? Si Dios destruyó la tierra para erradicar esta corrupción, ¿por qué vemos mención de los Nefilim incluso después del diluvio? En Números 13, los espías enviados por Moisés a la tierra prometida informaron que se habían encontrado con gigantes descendientes de Anak. ¿Cómo es esto posible si se supone que el diluvio acabó con este linaje? Esto nos lleva a dos posibilidades. La primera es que el ADN de los Nefilim pudo haberse conservado a través de las esposas de los hijos de Noé. La segunda es que los ángeles caídos repitieron sus acciones después del diluvio, generando una nueva generación de híbridos. Si esta segunda teoría es cierta, significa que la guerra entre el bien y el mal continuó incluso después de la gran purificación y que la batalla por el linaje puro de la humanidad todavía continuaba. Y aquí surge una de las preguntas más intrigantes. Si esta guerra espiritual aún no ha terminado, aún quedan restos de los Nefilim hoy en día. Hay teorías que sugieren que linajes poderosos en la historia pueden tener conexiones con estos seres y que el deseo de dominio y control de la humanidad que vemos en ciertos grupos a lo largo del tiempo puede tener raíces mucho más antiguas de lo que imaginamos. Esto significaría que lo que ocurrió en los días de Noé no fue un acontecimiento aislado, sino parte de una batalla mucho más grande que todavía se desarrolla detrás de escena de la historia. El diluvio fue la respuesta directa de Dios a la corrupción que se había apoderado de la tierra. Pero si el mal continuaba incluso después de la purificación ficción, ¿qué nos dice esto sobre el futuro? ¿Estamos viendo hoy señales de una nueva intervención divina? La Biblia sugiere que, tal como en los días de Noé, habrá un nuevo juicio. Pero esta vez no será con agua. Si el diluvio fue una purificación a través del elemento agua, ¿qué nos espera en el juicio venidero? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los Nefilim realmente existieron? ¿Crees que podrían haber sobrevivido al diluvio de alguna manera? Escribe en los comentarios, los gigantes no están olvidados, para demostrar que estás siguiendo esta investigación hasta el final. Tu comentario es esencial para que esta discusión continúe y más personas tengan acceso a este conocimiento. El diluvio siempre ha sido visto como un acontecimiento de destrucción, un castigo divino que borró a la humanidad pecadora de la faz de la tierra. Pero esta historia trata solo de destrucción, o hay un mensaje mucho más amplio que habla directamente a nuestro tiempo. Si analizamos profundamente, veremos que el diluvio no fue solo un final, sino un nuevo comienzo. Y más que eso, fue un acto de misericordia de Dios, un intento de restaurar la creación y ofrecer una nueva oportunidad a la humanidad. Pero la gran pregunta es, ¿estamos aprovechando esta oportunidad? Nos encaminamos hacia un nuevo juicio. ¿Qué podemos aprender de la historia de Noé y del mundo que existía antes del gran diluvio? El diluvio no ocurrió de la noche a la mañana. Dios dio una advertencia. Noé tuvo tiempo para construir el arca, un tiempo en el que podría haber intentado convencer a la gente que lo rodeaba para que cambiaran sus costumbres. Pero nadie escuchó. La gente estaba demasiado ocupada con sus propias vidas, creyendo que todo continuaría como siempre. Y entonces empezó a llover. Cuando se dieron cuenta de que Noé tenía razón, ya era demasiado tarde. ¿Eso no nos recuerda algo? Jesús mismo hizo esta comparación al hablar del fin de los tiempos. Dijo que cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. La gente estará comiendo, bebiendo, casándose y viviendo su vida como siempre, sin darse cuenta de que el juicio está cerca. La gran pregunta aquí es, ¿estamos prestando atención a las señales?
Noé no esperó hasta que cayeran las primeras gotas de lluvia para comenzar a construir el arca. Confió en la palabra de Dios y se preparó. Hoy en día, muchas personas prefieren ignorar las señales, creyendo que no pasará nada, que todo seguirá como está. Pero, ¿podemos realmente ignorar los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor? La corrupción rampante, la inversión de valores, las guerras, las crisis globales, la degradación de la naturaleza. Todo esto nos recuerda exactamente el escenario descrito antes del diluvio. ¿Qué pasa si nos acercamos a un nuevo ciclo de purificación? Nos está dando Dios la oportunidad de prepararnos antes de que sea demasiado tarde. La historia de Noé nos enseña algo poderoso sobre la obediencia y la fe. No necesitaba evidencia concreta para creer en la palabra de Dios. Él simplemente obedeció, y gracias a esta obediencia, él y su familia fueron salvos. Esto nos lleva a un punto esencial. La salvación siempre ha estado disponible para aquellos que confían en Dios. Noé podría haberse unido a la multitud e ignorar la advertencia. Podría haber vivido como todos los demás, disfrutando de los placeres de esa época e ignorando el llamado divino. Pero él eligió el camino de la fe, y esa elección hizo toda la diferencia. El diluvio no fue solo un acto de juicio, sino un acto de amor. Dios podría haber destruido todo y comenzar de nuevo sin la humanidad, pero eligió preservar un linaje, eligió dar una nueva oportunidad. Esto demuestra que incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca abandona a quienes le son fieles, y esta promesa continúa hasta el día de hoy. No importa cuán caótico parezca el mundo, Dios siempre tendrá un plan de salvación para aquellos que confían en Él. Si miramos hacia el futuro, la Biblia nos dice que habrá un nuevo juicio, pero esta vez no será con agua. La próxima purificación será por fuego. Y tal como en el tiempo de Noé, muchas personas ignorarán las advertencias y continuarán viviendo como si nada fuera a suceder. Pero aquellos que tienen cuidado, aquellos que confían en Dios y viven según su voluntad, se salvarán y serán parte del nuevo mundo que viene. Ahora quiero saber, ¿sientes que estamos viviendo tiempos similares a los de Noé? ¿Crees que las señales ya son visibles para aquellos que quieren ver? Comenta a continuación. Sentí la voz de Dios en este video. Y comparte cómo este mensaje tocó tu corazón. Tu comentario es muy importante para que podamos difundir este mensaje y hacer que más personas reflexionen sobre estos profundos misterios de la Biblia. Si este video te impactó, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido transformador, dejar tu like para apoyar esta misión y, por supuesto, ver el siguiente video que ya está en pantalla final. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y que este mensaje encuentre espacio en tu corazón para traer más fe, comprensión y preparación para los tiempos venideros. Nos vemos en el próximo video.